Ya, entonces, ayer habíamos quedado en la ecuación de Schrödinger y, como le había dicho, la ecuación era muy similar a la ecuación del calor. De hecho, yo le había presentado esta EDP de acá. Y esa EDP, si se fijan, tiene un primer orden en la variable t y tiene un segundo orden en la variable x, igual que la ecuación del calor. La única diferencia es que aparece un i complejo. Y ese i complejo hace que la solución que uno obtiene de esta EDP va a ser una función compleja. Es decir, una función con valores complejos. De hecho, este i siempre se suele encontrar aquí en la parte temporal. Siempre como que el tiempo en general está como asociado a los números imaginarios. Entonces vamos a tener este tipo de ecuación. Y como o sea, como la forma tan similar a la de ecuación del calor, la solución también va a ser muy similar. Solo que la única diferencia es que el exponencial que aparecía en la distribución de temperatura en la ecuación del calor tenía una exponencial que iba decreciendo en el tiempo. La diferencia es que ahora ese exponencial va a tener un i. Y eso hace que ya no vaya decreciendo en el tiempo. Porque el exponencial se comporta. Bueno, si solo me preocupo del exponencial complejo, esto se comporta como una circunferencia de radio 1. Entonces, al fin y al cabo, en el tiempo, simplemente como que me estoy moviendo todo el rato en un círculo. En el plano complejo, obviamente. ¿Y qué otra cosa habíamos visto de esta función de... Bueno, a esto se le llama función de onda, a diferencia de la ecuación del calor que se le llama distribución, distribución de temperatura y uno le llamaba con un u. Aquí no, aquí va a ser una... Esto se le llama como psi se le llama a esta función y se le llama la función de onda. Y así como recordatorio, esta función lo que me entrega, o sea, esta función de por sí sola no me entrega nada, pero contiene sí o sí toda la información física relevante de mi sistema. En este caso, mi sistema que me estoy tomando va a ser el de una partícula con una masa m, que se está moviendo en una cajita. Yo tengo una cajita y tengo una partícula que se está moviendo. Y con esta función de onda, yo puedo ver cómo va a ser la posición de esa partícula. Y la interpretación física de la función de onda es que cuando yo le aplico el módulo al cuadrado, esta cosa de acá va a ser la probabilidad de encontrar la partícula en ese punto x0 en un tiempo t0. Esa es como esa sería como la interpretación física. ¿Qué va a ser la probabilidad? Bueno, en este caso uno le suele llamar como la probabilidad cuántica. Porque no es una probabilidad como la que uno suele conocer. No es como, no sé, una moneda. Una moneda tiene, por ejemplo, cara y sello. Entonces uno tiene 50% de encontrarse cara y 50% de encontrarse o sea, 50% de encontrarse cara y el otro 50% de encontrarse el sello. Aquí no es tan así, porque usualmente cuando uno tiene una moneda, uno sabe que, no sé, pues si uno está interesado en encontrar la cara que está por encima, la que está mirando hacia arriba. Si uno está interesado en eso, uno, bueno, puede tapar, por ejemplo, la mano y uno va a saber siempre de que va a haber una cara, un sello, independiente si uno está tapando o no está tapando la moneda. En cambio, como ejemplo, acá, con una partícula, si yo la tengo una partícula encerrada en una caja, mientras esa caja yo no la abra, yo no la mida, por así decirlo, porque de hecho en cuántica se habla de la medición, cuando uno no mida la partícula, esa partícula en realidad como que la interpretación más aceptada es que se encuentra en todos los lugares de la caja, a la vez, como una superposición como que una sola partícula se encuentra en cada uno de los lugares del espacio. Y al momento de medirla, va a elegir uno de esos lugares de la caja, de acuerdo a la probabilidad que uno calcule con la función de onda. Esa es como, por eso se le llama como la probabilidad cuántica. Que mientras no se haga medición, entonces va a estar en esa superposición. Y cuando la mide, entonces se elige uno de esos elementos, o sea, uno de esos valores de la probabilidad. Entonces, bueno, esa sería como la pequeña introducción a esta IDP. Y como es muy similar a la ecuación del calor, la solución va a ser muy similar en este caso. Así que vamos a ir a la otra página y vamos a poner primero una pequeña observación, que de hecho no puse ayer, que era de que estas ecuaciones se parecen mucho. Entonces, observación.
observación 1. Entonces podemos apreciar que esta ADP es análoga a la EDP del calor. Solo que ahora se encuentra un número imaginario. En este caso va a ser I en el lado derecho, o sea, en el lado izquierdo. Por lo cual la solución que uno va a obtener de esta EDP va a ser una función de valores complejos. Entonces es una función de valor complejo. Esto quiere decir simplemente de que esta solución se va a encontrar en lo complejo. Se va a encontrar en el plano complejo. Y la otra observación que vamos a hacer es que el método de solución para poder encontrar, o sea, el método para encontrar una solución de esta EDP va a ser igual que el que vimos en la ecuación del calor. Va a ser con el método de separación de variables o método de Fourier, que es lo mismo. Entonces la otra observación, observación 2, es posible resolver por el método de Fourier. Solo que ahora el exponencial que nosotros teníamos antes, que era una cosa de este estilo, pasa a ser un exponencial complejo. Para la solución de la función psi de x de t. Y de hecho, ¿cómo podemos ver esto? Bueno, así como recordatorio del método de separación de variables, uno usualmente la solución, en este caso esta solución de acá, uno la suele dividir en dos funciones, la multiplicación de dos funciones, donde cada una depende de una variable. Entonces, por el método de Fourier o de separación de variables, esto uno lo suele dividir en dos funciones. Entonces, por ejemplo, la dividimos en esta función y la dividimos en esta otra función. Entonces, una ¿cómo se llama? Una función me va a entregar una ecuación diferencial que va a depender de x, y esta otra me va a entregar otra ecuación diferencial que va a depender de t. Así que, al fin y al cabo de esta EDP, uno va a obtener dos ecuaciones. Entonces, una ecuación va a ser esta de acá, donde, bueno, usualmente cuando uno metía esta cosa acá, acá y acá, de hecho vamos a hacerlo mejor paso a paso para que se entienda bien. Uno cuando colocaba estas cosas, entonces quedaba así, ¿cierto? Quedaba aquí esta función y esta otra función derivada.
porque estoy derivando con respecto a t. Y en el otro lado me queda la derivada de esta dos veces, porque tengo de aquí derivada dos veces. Se me queda aquí esta veces dos veces derivada, esta otra acá. Así que aquí uno usualmente cuando aplica el método Fourier, uno igual suele aplicar ciertos pasos que no están tan bien justificados matemáticamente. Que como ejemplo es el de asumir que yo puedo dividir por estas funciones. Entonces yo puedo dividir aquí por esta función de acá y esta función de acá. Bueno, aquí me equivoqué, le puse un prima, este no deriva prima, porque no está derivado con respecto al tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo derivo con respecto a estas dos funciones, entonces esto me va a quedar de esta forma. Entonces aquí yo asumo que estas funciones van a ser funciones distintas de cero. Y voy a tener esta otra parte acá. Entonces, debemos asumir siempre de que esto va a ser distinto de cero. Y también va a ser distinto de cero. Siempre. Porque si no, no podríamos hacer esta división. Entonces de acá nosotros siempre decíamos, bueno, de aquí salen dos ecuaciones diferenciales. Porque si, por ejemplo, yo derivo esta parte de acá con respecto a x, si derivo aquí con respecto a x, como esta parte no depende de x, entonces toda esta parte se hace cero. Entonces estoy diciendo que al fin y al cabo la derivada de esto, de esta parte de acá, va a ser igual a cero. Y si estoy diciendo que toda esta parte va a ser igual a cero, significa de que necesariamente esto va a ser igual a una constante. Y exactamente ocurre lo mismo acá. Si por ejemplo yo aquí derivo con respecto a t, entonces esta parte de acá se me va a hacer cero. Así que estoy diciendo de que toda esta parte de acá va a ser igual a cero. Entonces luego estoy diciendo que todo esto va a ser igual a una constante. Entonces de ahí salen dos ecuaciones diferenciales. En este caso, la constante que nosotros solíamos ocupar en la ecuación del calor era sigma. Entonces nosotros decíamos, bueno, en este caso tengo aquí una ecuación y de aquí esto va a ser igual a sigma. Y va a ocurrir lo mismo acá. También digo que esta parte de acá también va a ser igual a sigma. Entonces, donde estos dos de acá van a ser constantes. Pero usualmente en esta ecuación se suele ocupar otra notación, no sigma, sino que se suele ocupar E. ¿Y por qué? Porque va a ser en este caso la energía de mi sistema cuántico. Así que de estas dos ecuaciones, al fin y al cabo voy a tener estas ecuaciones diferenciales. Es decir, una ecuación de primer orden para mi función que depende del tiempo y una ecuación de segundo orden para mi función que depende del espacio. Así que voy a tener dos ecuaciones diferenciales. De hecho, bueno, aquí voy a poner que dos cosas de acá va a ser la energía de mi sistema. Energía de mi sistema. Entonces, si se fijan en la primera ecuación, esta de acá, uno se puede dar al tiro cuenta de que la solución va a ser un exponencial complejo. Porque al fin y al cabo nosotros sabemos que una ecuación de primer orden de este estilo siempre va a ser una exponencial. Siempre tiene una forma exponencial. Y en este caso siempre los parámetros que acompañan a la función siempre se van a encontrar en el exponente del exponencial. Así que obviamente ahí me va a aparecer un i complejo justamente en ese exponente del exponencial. Así que uno, si resuelve justamente este sistema, se va a encontrar con la solución muy similar a la de ecuación del calor. Que de hecho la voy a escribir al otro lado. Sí. Vamos a escribirla al otro lado. Entonces vamos acá, entonces la solución de esta de P
será... Esta sería como la solución general. De hecho, pongamos aquí entre paréntesis solución general. Y digo esto porque usualmente, quizá más adelante, cuando estén en un curso de onda o física moderna, puede que vean en cierto momento de ese curso vean un poco de mecánica cuántica. Entonces puede que se encuentren con esta ecuación. Y usualmente los físicos no suelen trabajar tanto con la ecuación general. De hecho, suelen trabajar con una forma un poco más particular de la solución. Pero aquí nosotros vamos a dar la solución general para hacer una comparativa con la ecuación del calor. Así que en este caso, si uno resuelve esta función de onda, uno va a obtener que esta va a ser la serie de C de n, que en este caso C de n nuevamente va a ser una constante que uno puede obtener como un coeficiente de Fourier. Y el exponencial aquí va a tener como dije, un i complejo. Entonces, aquí va a tener ht dividido en 2m por el seno de n pi x dividido en l. Así que esta va a ser mi solución general de acuerdo a las condiciones iniciales que coloqué. De hecho, voy a ir un poquito más atrás. Como ejemplo, en este caso, esta solución que estoy dando es en base a estas condiciones iniciales. Obviamente, si estas condiciones iniciales y de frontera cambian, entonces ya no voy a tener necesariamente esta solución. Pero aquí estoy asumiendo las mismas soluciones. En este caso sería la solución homogénea de la ecuación del calor. Y aquí sería la condición inicial que siempre teníamos en la ecuación del calor. Que en este caso yo le llamaba aquí F. Aquí le puse simplemente otro nombre. Bueno, aquí igual podría cambiar un poco el nombre porque usualmente ya está ocupando... No, dejémoslo así. Si igual va a ser la misma función. Entonces eso. Así que voy a ir aquí. Entonces esta sería la solución general para las condiciones de frontera e inicial de la forma, en este caso sería, la de frontera sería 0t igual a 0, L igual a t. Recordemos que aquí me estoy tomando una caja de tamaño L. Entonces el inicio de la caja va a ser 0, x0 y el término de la caja va a ser x igual a L. Y con decir que estos son igual a 0, es decir, en otras palabras, que la partícula nunca se va a encontrar en la frontera. Entonces, con esto estoy diciendo que la probabilidad de encontrar la partícula en el borde es 0. Esta sería entonces la condición de frontera y la condición inicial que habíamos dicho recién. Que en este caso la condición inicial sería x igual a 0 igual a f de x. Con x igual a 0 hasta L. Entonces, de hecho voy a aprovechar de cambiar la notación para que no nos confundamos. Porque estoy ocupando, si se fijan, estoy ocupando esta notación de acá, pero esta misma notación la estoy ocupando acá. Entonces cambiémoslo para que no nos confundamos un poquito. Entonces aquí vamos a ponerle f. F de x. Entonces esta va a ser la forma que va a tener la función de onda en un inicio. Esto sería la forma que tiene la función de onda en un inicio. Y en base a esta forma, de esta solución general, recordemos que nosotros siempre, de hecho voy a sacar un poquito de esta, voy a ir a la página anterior.
nosotros recordemos que por el método Fourier, cuando nosotros hacíamos el cálculo de la ecuación del calor, uno al final terminaba discretizando esta constante. Bueno, cuando nosotros le llamamos sigma, después nosotros decíamos, bueno, el sigma va a ser igual a un lambda al cuadrado y ese lambda al cuadrado va a depender de n. Entonces era como n pi partido en l y como cosas de ese estilo. Entonces va a ocurrir exactamente lo mismo con este. También va a estar como discretizado. También va a tener una cierta forma. Cuando uno resuelve la ecuación la ecuación de esta ecuación con el método de Fourier. Entonces en este caso, el parámetro e también se discretiza y ahora depende de n. Entonces va a ser 1 partido en m partido, o sea, por n pi partido en l con h barra al cuadrado. Y de hecho, como la interpretación, al encontrar este parámetro e de n, y como dije, era como muy similar a lambda de n, cuando uno hacía el método de Fourier en la ecuación del calor, la interpretación es que estas van a ser las energías de mi sistema. Y para cada uno de los n, que en este caso de hecho esto es para todo n mayor o igual a 1, para cada n natural voy a tener una cierta energía. Entonces con una cierta energía la probabilidad va a tener una cierta forma. La probabilidad de encontrar dicha partícula. Sería como la interpretación. ¿Y qué otra cosa? De hecho, también voy a aprovechar de decir que, claro, aquí si se fijan yo les doy dos condiciones. Les di las condiciones de frontera y les di las condiciones iniciales. Pero usualmente puede ocurrir de que uno no necesariamente imponga todas estas condiciones. Puede que uno tenga que imponer otro tipo de condiciones. Y también, al aplicar otro tipo de condiciones, también la solución va a cambiar un poquito. Entonces, es muy común que cuando se resuelve esta ecuación diferencial parcial, a veces se cambie esta condición inicial, se cambie por una condición de normalización, que de hecho vamos a explicar ahora. Entonces, a veces uno suele cambiar esta por otra condición. Y que al cambiarla va a cambiar la solución, pero aún así voy a tener determinada una solución para mi EDP. Que de hecho eso cambia un poquito la forma de trabajar con respecto a la ecuación del calor. Que la ecuación del calor nosotros siempre trabajamos con estas dos condiciones para poder obtener soluciones. Entonces, y de hecho, en general en ecuaciones diferenciales, por ejemplo en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, uno también suele trabajar al tiro con condiciones iniciales o como que uno ya impone esa condición a la hora de resolver una solución de una EDO. Y aquí, como dije, no necesariamente voy a tener una condición inicial. Puede darse otro tipo de condiciones y que van a determinar de una cierta forma mi solución. Entonces veamos qué ocurre si cambio esta última condición por una condición de normalización, que voy a explicar ahora. Así que vamos a poner aquí condición de normalización. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, bueno, como yo les dije, esta función psi, si yo le aplico el módulo y lo elevo al cuadrado, esto me entrega la probabilidad de encontrar una partícula. Así que uno puede suponer que si uno hace la integral sobre todo el sistema, en este caso sobre toda la caja, en este caso sería una caja de largo L, se va de 0 a L, de dx, uno espera que esta integral sea igual a 1. Porque de esta forma estoy diciendo que, claro, la probabilidad en todo el sistema tiene que ser 1. Es decir, sí o sí la partícula tiene que estar dentro del sistema. Así que esta sería como la probabilidad 100%. Así que voy contando cada una de las probabilidades. Que tiene sentido. Si uno va sumando todas las probabilidades, va a ser 100. En este caso va a ser 1. 1 en este caso sería como la interpretación del 100%. Entonces, esta va a ser la condición de normalización. Uno va a suponer de que la solución que uno obtiene de esta dp va a cumplir esta integral. Que en otras palabras significa que esta función de acá, esta función tiene que ser cuadrado integrable. Porque al fin y al cabo recordemos que las funciones cuadradas integrales cumplen que esa integral tiene que ser finita. Así que se supone más bien dicho físicamente,
físicamente se supone que la función psi de x de t se encuentra en el espacio L2 de R. Bueno, en este caso no sería de R, en este caso sería desde 0 a L. Porque en ese espacio me voy a encontrar. Ese sería mi sistema. Entonces uno supone que se encuentra ahí. Así que esto significa que esta integral tiene que ser finita. Que de hecho es muy común que cuando uno resuelve este tipo de DDPs, es muy común que me dé simplemente un cierto valor, que no necesariamente va a ser 1. Entonces, esto va a ser simplemente, no sé, supongámosle que va a ser igual a un m, una constante m, que va a ser finita. Eso uno espera así que la función está en L2, como hemos visto antes con este tipo de espacio. Entonces la condición de normalización me impone de que este m sea igual a 1. Así que, por ejemplo, si uno saca esta integral y no da 1, entonces lo que va a hacer uno es normalizar justamente esta función. Así que uno define una nueva función tal que va a estar normalizada. De hecho, recordemos que esto lo puedo escribir como la norma al cuadrado. Esto en L2. Así que voy a ir a la otra página. Así que usualmente uno se redefine una nueva función. Si m es distinto de 1, entonces uno normaliza la función psi de la siguiente manera. Entonces en este caso uno ahora se define un nuevo psi, pongámosle aquí gorro, de x de t, tal que este va a ser psi de x de t dividido en la norma de esta función al cuadrado. No, de hecho no está al cuadrado. Y esto va a ser para todo x dentro de la caja y para todo t mayor o igual a 0. Entonces de esta forma uno normaliza la función. Y con esta normalización uno va a poder determinar los coeficientes de Fourier. ¿Por qué? Porque recordemos que la solución general de la función de onda es justamente, voy a ir un poquito para atrás, es justamente esta cosa acá. Así que si uno impone la condición de normalización, si uno impone la condición de normalización, es decir, suponemos que se cumple, que esto va a ser igual a, que de hecho esto va a ser igual a 1, significa entonces que, de hecho después de un trabajo algebraico y suponiendo de que esta solución, que al igual que lo que hacíamos con la ecuación del calor, suponíamos que esta ecuación era, bueno, esta serie tenía convergencia uniforme. Entonces si uno supone convergencia uniforme y uno aplica esta condición, entonces uno llega a que los coeficientes al cuadrado, el módulo al cuadrado de estos coeficientes, la suma, va a ser igual a 1. Entonces esto es por la condición de normalización. Esto es para C. De hecho aquí me faltó poner un poquito, voy a ir un poquito para atrás. Aquí me faltó poner que ahora estos C de n van a ser números complejos. Entonces de n1 hasta infinito.
Así que esto es para CDN desde 1 hasta infinito. Estos van a ser números complejos. Así que uno de esta otra forma puede asignarle ciertos valores a CDN de tal forma de que la suma del módulo al cuadrado sea siempre igual a 1. Así que eso. Entonces esta sería como otra forma de encontrar los coeficientes. Sin tener los coeficientes de Fourier en general. O sea, sin tener, en otras palabras, sin tener esta condición de acá. Esta de acá. Y eso. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta pequeña como introducción de la ecuación de Schrödinger? Porque queremos ver, o sea, lo que quiero ver yo ahora es la ecuación de onda. Y justamente esta solución, o sea, esta EDP es como una especie de híbrido entre la ecuación del calor y la ecuación de onda. ¿Por qué? Porque por un lado la EDP es muy similar a la ecuación del calor, pero la interpretación que uno obtiene de la solución, de hecho voy a escribir ahora que la solución, si que uno no le aplica estas condiciones de borde, entonces se va a comportar como una onda. Y de hecho nos va a servir después para más adelante resolver la ecuación de onda. Tener como una interpretación de cómo funcionan estas cosas. Entonces, podríamos decir que la forma de la EDP obedece más o menos a una ecuación del calor, pero la solución se comporta más bien como una onda. Entonces puede ser como una especie como de híbrido. Así que, bueno, esto sería, todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido como suponiendo que las condiciones de frontera se encuentran todo dentro de una caja. Tengo una partícula en una caja. Pero también se podría tener el caso en que la partícula se encuentra libre en el espacio. No se encuentra necesariamente en una caja. Se encuentra libre, se está moviendo. No sé, está en el espacio ahí moviéndose feliz. Entonces, en ese caso, la función de onda va a tener una solución un poco más general. Más general que esta de acá. Y si en este caso la solución vendría simplemente dada por exponenciales complejos. Que de hecho que se obtienen del método de Fourier, del método de separación de variables. Entonces esto por un lado. Entonces, pongamos aquí partícula libre. Sí, sin bordes. O sea, podríamos decir que sí, podríamos decir sin bordes. Entonces, en este caso, usualmente si uno vuelve a aplicar el método Fourier, yo les dije que aparecían dos ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial era esta. Y la otra ecuación diferencial que aparecía era esta. Entonces, si yo ahora resuelvo esto, pero sin aplicarle las condiciones de frontera, nosotros sabemos que esta parte de acá, bueno, sabemos que esta parte de acá nos va a dar un exponencial complejo. Que de hecho, entonces la solución de esta ecuación diferencial, que la puedo escribir, entonces sería, bueno, una constante, pongámosle C1, por un exponencial complejo, que en este caso sería I, E y T. En cambio, acá, de hecho aquí, haciendo como un paréntesis, creo que me falta una constante. Voy a ir un poquito para atrás. Voy un poquito más para atrás. Un poquito más para atrás. Ah, sí. Me falta esa constante acá. Entonces me falta esta constante aquí. Entonces me falta esta constante acá. Entonces me falta esta constante acá. Y ahí sí. Sí, me acordaba que en algún lado estaba esa constante. Entonces, claro, cuando uno resuelve esto, me queda aquí menos y aquí me queda partido en H. Ahí sí. Sí, porque esta es la solución de la parte temporal de una partícula libre. Y por el otro lado, esta parte de acá, si uno resuelve, bueno, esta es una EDO súper conocida, que de hecho ya la habíamos resuelto con la ecuación del calor, y que sabemos que nos da exponenciales complejos. Entonces, en este caso, la forma que uno obtiene para
esta función para esta ecuación diferencial va a ser una constante, llamémosle A, o llamémosle un CS2 para seguir aquí el orden, C1, CS2, X sería I raíz de 2me X más C3 menos I raíz de 2me X. Vamos a poner un poquito más abajo esto. Esta sería la solución de esta otra ecuación diferencial, esta de acá. Entonces, usualmente cuando no se imponen condiciones de borde, se suelen tener estas ecuaciones de acá, esta de acá y esta de acá. Entonces, aquí quiero hacer como la conexión con el tema de la ecuación de onda. Y es que, si se fijan, bueno, al mezclar estas dos soluciones, yo debería en principio obtener una nueva función. Si yo mezclo esta con esta, si la multiplico. Entonces aquí debería obtener una nueva solución. Bueno, se reabsorben las constantes. Voy a poner todas las constantes aquí en un A. Y aquí tengo un... De hecho, voy a aprovechar aquí para no anotar tantas cosas. Vamos a llamarle a toda esta parte de acá K. Esta parte de acá igual le voy a llamar K. Entonces... De hecho, aquí me faltó también el H barra. Y aquí me faltó el H barra. Que son tantas constantes que se me olvidó ponerlas todas. Entonces, si yo multiplico esta con esta, yo debería obtener aquí un I de KX y un EHT más B elevado a otra exponencial sería I menos K menos EHT. Entonces aquí, bueno, aquí puedo sacar los signos negativos, los dejo afuera y me quedaría así. Y usualmente esta parte de acá se le suele denotar con un omega de frecuencia, como de la frecuencia de mi partícula. Porque una partícula en este caso tiene, de hecho va a tener propiedades de una onda. Entonces tiene una cierta frecuencia. Que en este caso sería la frecuencia de cuál es la... Porque al fin y al cabo, de esta probabilidad de la cual estoy hablando, va a tener una especie de comportamiento de onda. Esta probabilidad, que de hecho ahora vamos a ver. Entonces, si se fijan, de hecho voy a ir a la otra página. Se voy a ir a aquí. Vamos a borrar esto acá. Es que simplemente vamos a escribir W. Entonces, la función de onda la estoy escribiendo de esta forma porque puedo expresarla como dos funciones distintas y cada una me va a decir cómo se mueve dicha onda de la partícula en un sentido o en otro sentido. Entonces, por ejemplo, esta de acá yo la puedo expresar como una función de kx menos w de t. Y esta otra acá puedo expresarla como la función pero en el otro sentido. Y en este caso me va a quedar menos k de x más w de t. ¿Y qué significa esto? Significa que, como ejemplo, esta función de acá me va a estar diciendo cómo se mueve la partícula hacia el lado derecho. En cambio, esta parte de acá me va a decir cómo la partícula se está moviendo hacia el lado izquierdo. Cómo se mueve su función de onda. O cómo se mueve su probabilidad. Recordemos que la probabilidad se está expresando como una onda. Entonces, esta onda se expresa, o sea, se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Y cada una va a venir asociada a una amplitud. Entonces, por ejemplo, este movimiento va a venir asociado a esta amplitud A. Y el movimiento, como ejemplo, hacia la izquierda va a venir asociado a esta amplitud B. Que de hecho va a ser la probabilidad al fin y al cabo de cada una de esta onda. Entonces vamos a escribir esto como una observación. Entonces, observación. La función de onda psi de x de t se puede expresar como la suma de dos funciones
que en este caso vamos a llamarle f de kx menos w de t, y con más w de t. Tengo ahí esas dos funciones que me hablan del movimiento de la partícula en un cierto sentido. En el caso de f de kx menos w de t, la partícula se mueve en el sentido derecho, con una amplitud A. Que en este caso esta amplitud, si uno le aplica el módulo al cuadrado, será la probabilidad. De que la partícula se mueva en dicha o en dicho sentido. Se ocurrirá de forma análoga para f de kx más w de t. Aquí me falta un menos en el k. Donde la partícula se moverá en el sentido derecho. O sea, en el sentido izquierdo. Entonces, en base a esto, voy a montar un pequeño gráfico que hice en el computador, como un ejemplo un poco visual para que se pueda entender un poco esto. Y de hecho está... Aquí está. Entonces ahí en principio... Creo que ahí se ve o no. Sí, ahí se ve. Entonces como ejemplo... yo les dije recién de que estamos calculando esta función de acá, ¿cierto? X de t. Y nosotros decíamos que cuando le aplico, por ejemplo, el módulo al cuadrado, era justamente la probabilidad de encontrar esa partícula. Entonces, aquí se puede entender con un poco esa cosa de acá. En este caso, el eje de acá va a ser la posición de la partícula. Aquí sería 0 y aquí sería L. Y esta parte de acá sería el módulo al cuadrado. Entonces, por ejemplo, para el primer, el E de 1, no sé si se recuerdan que yo les dije que habían una energía que estaban discretizadas, que eran E de n. Por ejemplo, si yo tengo el E de 1, entonces la función de onda va a tener esta forma. ¿Qué significa esto? De hecho, bueno, yo le dije que la función de onda iba a tener como esta forma. Rally complejo y toda la otra cosa en el tiempo. Y aquí tenía un seno. Entonces, por ejemplo, si tomo esto para n igual a 1, entonces esta debería ser la solución que yo obtengo. Y esto significa, como interpretación geométrica, o sea, interpretación física, de que la partícula es mucho más probable encontrarla acá, en el medio. Que al fin y al cabo esto va a ser la probabilidad. El eje Y va a ser la probabilidad de encontrar la partícula. Entonces es mucho más probable encontrarla en esta parte de acá. Así que, por ejemplo, antes de medir el sistema, es decir, uno tiene la caja cerrada y en ese momento la interpretación es de que la partícula se encuentra en todos los lugares a la vez. Una sola partícula se encuentra en todos estos lugares. Pero al momento de abrir la caja, es decir, de medir el sistema, se elige al azar, se elige un lugar. Entonces, por ejemplo, es mucho más probable que cuando uno abra la caja, no sé, pongamos que uno hace varias veces el experimento,
O sea, hago 1000 veces el experimento. Entonces, de esas 1000 repeticiones que uno hace el experimento, es mucho más probable de que la partícula uno la encuentre acá. A pesar que uno el experimento siempre lo hace igual. Es más probable que se encuentre acá, pero hay otras veces donde puede que no se encuentre ahí, puede que se encuentre acá. Y así. O acá. Entonces, al fin y al cabo, como que, claro, puedo repetir muchas veces el experimento y a pesar que el experimento va a ser igual, el resultado no siempre va a ser el mismo. Siempre va, al azar se va a elegir una posición distinta. Va a decir esta de acá o esta de acá. Obviamente las de acá van a tener menos, probabilidad de que ocurran. Es decir, es muy poco probable que la partícula se encuentre en estos lugares de acá. Pero esa sería como la interpretación. Entonces, por ejemplo, si ahora cambio, si no sé, pues, si ahora hago esto para la segunda energía, entonces hago esto para la segunda energía, entonces esto sería para, por ejemplo, E de 2, que en este caso sería para, yo le dije que la forma de la solución era esa, entonces, bueno, aquí tenía el exponencial, tenía el seno, entonces, por ejemplo, para el n igual a 2, yo debería obtener una solución de esta forma. Es decir, si yo le agrego un poquito de energía al sistema, es decir, un E2, entonces ahora si yo mido el sistema, no sé, pues, mido el sistema 1000 veces. 1000 veces hago el experimento y 1000 veces abro la caja. Entonces es mucho más probable de que siempre o se encuentre más acá o se encuentre más acá. Y es prácticamente improbable que se encuentre en estos sectores de acá. Entonces esa sería como la interpretación. Y bueno, aquí lo hice como en más dimensiones. De hecho, por ejemplo, en 3 dimensiones debería verse como algo así. Como ejemplo para el primer nivel de energía, en que yo les dije que esto era como algo así para el primer nivel de energía. Entonces, usualmente si hacemos esto en 3 dimensiones, que de hecho a uno le enseño a resolver EDP en 3 dimensiones, pero no es tan difícil. Pero usualmente si uno hace esto en 3 dimensiones, entonces la solución debería ser como casi como una esfera, como algo así. Y cada uno de esos colores habla de la probabilidad de encontrar la partícula. Entonces, bueno, aquí como que partía a la mitad el sistema. Y en este caso va a ser mucho más probable encontrarse la partícula en el centro. Y mucho menos probable encontrarse en los otros colores. De hecho, bueno, ya encontrársela acá, en este sector de acá, va a ser ya como muy difícil. Usualmente la partícula siempre se va a encontrar con más probabilidad ahí. Es decir, hago 1000 veces el experimento de la misma forma y de las 1000 veces fue, en todos los resultados que me dio, casi siempre la encontré más o menos acá. Muy pocas veces la encontré acá. A pesar de que siempre repetí el mismo experimento de la misma forma, me dio resultados distintos. Puede que ese era por acá, ese era por acá, ese era por acá. Como que al azar la partícula dice, ya, ahora quiero estar acá. Y se pone ahí. Después vuelvo a hacer el experimento, abro la caja y ahora dice la partícula dice, ah, ya, ahora quiero estar acá. Como que es muy al azar. Como que así funciona la realidad en ese sentido. Y eso, ese sería como... De hecho, aquí yo creo que terminaría con este pequeño apéndice de la ecuación de Schrödinger, que fue también como una introducción a la función de onda. Y la próxima clase deberíamos comenzar entonces con la ecuación de onda. Y ahí vamos a ver cómo se transporta una onda en un sentido o en otro sentido. Bueno, en realidad vamos a ver la interpretación de eso, porque en realidad nosotros estamos preocupados en este curso de resolver estas cosas. Más que de... Aquí estoy dando estas interpretaciones para que se pueda entender un poco más de dónde vienen estas cosas. Pero claro, lo que a nosotros nos va a interesar va a ser justamente resolver estas ecuaciones diferenciales, parciales. Así que eso, voy a volver al iPad. Entonces la próxima clase comenzaríamos con la ecuación de onda. Ya, entonces lo dejaríamos hasta acá. Y nos veríamos cuando haya que verse según si hay paro o no hay paro. Así que cuídense, que estén bien. Ya, profe, gracias. Cuídese. Chao, profe, que lo vaya bien. Chao, igual que les vaya bonito. Chao, Chao, chao. profe.